8:22 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia queremos dar espacio a un tema de palpitante interés también, permanentemente, no solo en la coyuntura, los altos niveles de corrupción que se han evidenciado en el Ecuador. Vivimos no solo los 10 años de la Revolución Ciudadana que luego se destapó, pero estos actos en el gobierno anterior también fueron evidentes. Recordemos el reparto de hospitales en medio de la pandemia y pudiéramos citar en casuística muchos casos de interés. Pero quiero dar la bienvenida al consejero gubernamental anticorrupción, doctor Luis Verde Soto, al doctor Ramiro Román, quien fuera un destacado miembro de la Comisión Anticorrupción, y el doctor Francisco Huerta Montalvo, partiendo como premisa lo siguiente. En Guatemala funcionó la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, que luego de 12 años históricos y productivos, el mandato de la comisión fue muy importante. Desde el 2007, la CICIG apoyó investigaciones de corrupción que resultaron en acusaciones contra el expresidente, vicepresidente de Guatemala, procesamiento de docenas de altos funcionarios del gobierno, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 2 presidentes anteriores, miembros del Congreso, ministros de Estado, destitución de más de una docena de jueces corruptos, centenares de agentes de policía procesados. Es decir, con este antecedente, que luego generó reacciones políticas al interior de Guatemala, incluso el fin de la comisión, hoy el gobierno plantea, a propósito este jueves del Día Internacional contra la Corrupción, los lineamientos generales de la política pública anticorrupción, con 3 ejes fundamentales que decía el presidente Lasso: prevención y control, investigación y seguimiento y sanción. Porque lo peor que puede pasarle a una sociedad es que haya impunidad, que ha sido el eje transversal en nuestros países y de manera especial en el Ecuador. Doctor Luis Verde Soto, ¿cómo enfrentar este gran desafío del combate a la corrupción en estas condiciones? Muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día al resto de colegas que vamos a conversar el día de hoy. Lo fundamental de lo abierto el día de ayer por parte del presidente de la República, que es un debate nacional sobre la política nacional anticorrupción. Lo que se ha hecho ayer es entregar al país unos lineamientos en torno a los cuales pareciera importante debatir esa política. Este debate se desarrollará durante los meses de enero a abril del año siguiente, y en la que se pretende tener una visión global de cuál es el parecer del país a través de diversos organismos representativos y generadores de opinión sobre estos lineamientos de política. ¿Qué son lineamientos de política? Debemos discutir fundamentalmente si es que la estructura institucional del Ecuador, generada para descubrir, investigar y sancionar y recuperar fondos, es la adecuada, si el número de organismos que tenemos es el adecuado, si el conjunto de políticas que se deben hacer en torno a las relaciones, por ejemplo, de la empresa privada con el Estado, en este momento que son fundamentales, de la alianza pública-privada, son las adecuadas, si es que debemos buscar en el conjunto del país que hemos llegado a tener los conocimientos suficientes, de información suficiente sobre las formas de corrupción y sus formas más innovativas que se están renovando permanentemente. Debemos conocer ciertamente si es que tenemos ya los conocimientos suficientes sobre flagelos importantes como el narcotráfico, si es que acaso el tamaño de la contratación pública nos genera ya este rato alertas tempranas que debemos trabajar para evitar que haya un funcionamiento público con manchas de corrupción. Todo esto es lo que debemos conocer, entre otras cosas, en el país. Y se proponen unos ciertos lineamientos de acción en este documento, en torno a los cuales el país debe pronunciarse, debe rectificarlos, debe rechazarlos, debe incrementar su visión sobre la corrupción, y entonces podremos decir si el país ha caminado con un diseño nacional correspondiente al tema de la corrupción. Tu cita respecto a la CEGIB es una cita muy adecuada.
Debo hacer solamente dos precisiones que parecen importantes. Una es de que en el mundo, y Naciones Unidas entre ellas, ha desestimado ya progresivamente la presencia de comisiones internacionales, porque estas han generado, las comisiones internacionales han generado una forma de sobreposición de personajes internacionales sobre los jueces nacionales. Y la soberanía legal de los países hace necesario que deba haber, ¿no es cierto?, una prevalencia de esa forma de ejercicio legal en cada uno de los países, lo cual no obsta que hay un acompañamiento muy cercano, como efecto lo hay en este momento sobre los documentos y sobre las acciones anticorrupción del gobierno por parte de las Naciones Unidas, especialmente del Programa Nacional, del PNUD, del Programa sobre Desarrollo, y adicionalmente de la Oficina contra la Droga y el Delito, que ha tenido la gentileza de hacer comentarios muy profundos sobre los lineamientos, y estos han sido incorporados en lo pertinente al documento que ahora está en circulación. Entonces, lo que vamos a ver hacia adelante es cómo otros países de América Latina en este rato están generando comisiones nacionales de anticorrupción, que son ciertamente ejemplos con los cuales debemos dialogar. Me refiero a los ejemplos de México, de Perú, de Colombia, de Chile, de Costa Rica. Son, a mi criterio, de las mejores o de las más llamativas formaciones de comisiones nacionales anticorrupción, y en las que finalmente cristaliza en cada uno de los países una modalidad que el país ha decidido darse dentro de este paraguas general. Hace poco una reunión de CELAC, del conjunto de países de América Latina, sobre el tema anticorrupción, y se pasaron revista a todos los temas que forman en común una lucha anticorrupción en América Latina, y a todas las formas que en cada uno de los países se han debido dar. Todas tienen más o menos un patrón similar. En el caso ecuatoriano estamos buscando cuál es la forma específica de Ecuador. Yo creo que la forma específica de Ecuador, toda vez de que no tiene un Consejo de Estado, debe ser más ligada hacia una participación colaborativa, alineada, en la que se tomen decisiones por consenso de todas las funciones del Estado. Pero lo fundamental es no poner la carreta delante de los bueyes y discutir qué es lo que es la política anticorrupción para ver de qué forma la concretamos a esta idea. Quisiera ilustrar este diálogo con el anuncio, un resumen de lo que hiciera el presidente Guillermo Lasso y también reacciones del coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, el doctor Germán Rodas, y Mauricio Alarcón de Ciudadanía Informada. Conformaremos una Comisión Nacional Anticorrupción cuyas funciones han sido trabajadas no solo con base en la realidad nacional, sino observando organismos similares en la región. La política anticorrupción debe recoger la sensibilidad de la opinión pública y los criterios de la sociedad en todo el territorio nacional. Por ello, al presentar los lineamientos de política pública anticorrupción, me permito convocar a esos segmentos de la población a reuniones para recoger sus puntos de vista e incorporarlos. Esta consulta, dirigida a los actores y aliados en la lucha contra la corrupción, deberá terminar en abril del 2022. Fiscalizarse a sí mismo es un despropósito. Barrer bajo la alfombra es lo que va a hacer esta comisión gubernamental. Que conformaría una comisión internacional con el apoyo de Naciones Unidas y de la OEA para luchar contra la corrupción e incluso recuperar los recursos que se han perdido producto de ella. Ahora lo que se hace es anunciar una más de aquellas mesas de coordinación interinstitucional que ya se han ensayado en ocasiones anteriores sin éxito. Doctor Luis Verde Soto, luego de este anuncio del presidente Lasso y las reacciones del doctor Germán Rodas y de Mauricio Alarcón, ¿cómo establecer esos lineamientos de acción? Parece importante el convocar para que haya un aporte, una especie de lluvia de ideas para que se fortalezca el combate a la corrupción, partiendo de una premisa. Estas comisiones, especialmente en América Latina, nacen precisamente por falta de institucionalidad. Porque si funcionaría una Contraloría General del Estado de manera permanente, si funcionaría la justicia de manera oportuna o la Fiscalía en general de manera oportuna también,
no habría necesidad de estas comisiones. ¿Por qué llega una comisión en estas condiciones? Porque el Estado, los gobiernos de turno y la institucionalidad, los organismos de control, no son adecuados y oportunos para el combate a este mal. A ver, lo primero que quisiera manifestar, porque me sorprende notablemente estas deficiencias de conocimiento de lo público, es de que una política pública anticorrupción no la toma el sector privado, la toma en consulta con el sector privado, el sector público. Consiguientemente, la fiscalización no es que se va a hacer desde esta comisión. Lo que esa comisión se va a hacer es primero una política pública anticorrupción, es decir, el modo como deben ensamblarse el conjunto de instituciones del Estado y en base a qué debe ensamblarse y en base a qué propuestas debe funcionar para hacer una política pública. Yo, que soy un hombre de la sociedad civil, tengo plena conciencia de que la política pública tiene que hacerla el Estado y no tiene que hacerla la sociedad civil. La sociedad civil colabora, incide en la política pública. Muchos libros de incidencia deben haber, ideas deben haber sobre política pública. Yo quisiera conocer esas ideas de política pública que tienen varios organismos de la sociedad civil y de ser necesario se les va incorporando, pero discutamos la política pública. Evidentemente, quienes conocen de lucha anticorrupción entenderán que lo primero que hay que hacer en la lucha anticorrupción es mantener los límites competenciales de cada una de las funciones del Estado y de cada uno de los organismos que participan en la lucha contra la corrupción. Nuestra Constitución, nuestra legislación establece claramente que la investigación la hace la Fiscalía General del Estado. Debemos colaborar desde todo el sector público, desde toda la administración pública, en entregar información ordenada a la Fiscalía, que es quien debe culminar esto, una investigación formal y profunda, con la cual se debe proceder a la segunda parte, que es el juzgamiento de los hechos de corrupción y la consiguiente sanción. La recuperación de fondos la hace fundamentalmente la Procuraduría General del Estado, bajo los mecanismos que ellos consideren. Que yo sepa, el intentar que esto funcione bien, es decir, que cada una de las instituciones tenga su propio ámbito competencial y cumplan las funciones que les son asignadas por la Constitución y la ley, no es fiscalizarse a sí mismo. Evidentemente, hacer política pública le corresponde y puede tener iniciativa el Ejecutivo y no hay propiedad de ningún organismo, ni de la sociedad, ni del Estado, sobre la lucha anticorrupción. En el caso de que se piense que este es un organismo más, que lo piensen. Ciertamente los hechos lo dirán de otro modo, ¿no es verdad? Naciones Unidas, la OEA nos acompañarán en este proceso, y si que al final de este camino, apreciación de buena o mala fe será corroborada o no. En todo caso, el que se piense que es un organismo más para hacer alineamiento de las funciones públicas y que se piense que es un organismo más dentro de la apertura gubernamental del gobierno abierto de un país, pues mira, yo creo que eso corresponde al ámbito cognitivo de cada una de las personas que emite ese criterio. Yo ciertamente creo, y por eso he propuesto esto, y por eso ciertamente hay un documento en el cual se invita a discutir políticas específicas, hechos específicos, situaciones específicas, y apreciaciones de buena o mala fe serán corroboradas en el camino institucional que se haga. No me da ni otro nivel de respuesta porque no creo que debe haber. Claro, doctor Verdesoto, para estar absolutamente claros por esos comentarios que presentamos de doctor Rodas, de Mauricio Alarcón, lo que se va a crear es una política nacional anticorrupción, en donde para esa creación hay el aporte de los diferentes sectores para fortalecer al unísono el combate a la corrupción. Así es, y evidentemente tendrá, si es que la ciudadanía sí lo presenta a través de los organismos de la sociedad civil, a través de las universidades, de los medios de comunicación que serán convocados, presenta casos específicos que deben trabajarse. Estos se colaborará con la recolección de información y se le entregará ordenadamente a la Fiscalía, porque es la Fiscalía quien debe hacer. Y yo confío en que la Fiscalía lo va a hacer bien. Y consiguientemente este organismo lo que hace es, ante hechos específicos, ordenar información, entregarla a la Fiscalía y que esos mismos insumos sirvan para modificar la política pública y en todo caso tiene que hacer un plan nacional anticorrupción, tiene que sugerirlo al conjunto de funciones del Estado. Las funciones del Estado, como todos conocemos en el Estado de Derecho, son independientes.
el Estado está compuesto por 5 funciones del Estado, entre otras, la Fiscalía es función de esa parte del Estado, y ella es quien hace la función de fiscalización y de investigación, ¿no es verdad? Y no es que se fiscaliza a sí misma. El Estado es la parte del Estado que hace la función de fiscalización, de ejercicio de llevar la investigación hacia las Cortes. Esta es la disposición penal que tiene, el proceso penal que tiene el Ecuador. Consiguientemente, lo que hará la Comisión Anticorrupción de definirse como tal es básicamente prevención, es decir, un conjunto de medidas que tienen que hacerse al interior de la administración pública, sugerirlas fuera del Ejecutivo y de modo imperioso en el Ejecutivo para hacer acciones anticorrupción. Pongo el primer caso con el que veamos la acción anticorrupción. El primer caso que tendremos es una acción de capacitación de Naciones Unidas a través de su Departamento de Capacitación para el jerárquico superior ecuatoriano y fundamentalmente para el conjunto de los ministros. Los ministros están convocados para entre el día sábado 8 y el sábado 22 de enero a 2 cursos de capacitación que se hará con Naciones Unidas sobre las formas actuales de la anticorrupción en el mundo y las formas actuales de corrupción en el mundo que permitan a cada uno de los ministros y a cada uno de sus subsecretarios y su aparato organizativo de jerárquico superior entender lo que está pasando en cada una de las áreas y tener reuniones de consulta con expertos internacionales de anticorrupción durante todo el mes de enero. Esto es lo que haremos. Esto es un paso concreto, preciso, que daremos en el mes de enero sin ninguna dilación, además de empezar el proceso de consulta. Si esto es un acto más, pues lo será un acto más para quien quiera verlo así, de buena o mala fe, pero en todo caso, yo creo que estos son los actos que vamos a comenzar a construir en el país. Prevención, entrega de información ordenada, en el caso, como es obvio, de que buena parte de la corrupción pueda darse dentro de la administración pública, y evidentemente colaborar con el fortalecimiento institucional de cada una de las organizaciones del Estado. Haremos seguimiento de todos los convenios internacionales que tiene suscritos Ecuador sobre corrupción, en los cuales ha habido cierta desidia en llevar todas las recomendaciones de estos organismos. De hecho, y es muy importante, la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, que es quizás el organismo más importante del mundo al respecto, realizó un diagnóstico sobre integridad pública en el Ecuador, y de modo coincidente, ellos también sugieren la conformación de una comisión anticorrupción encabezada por el presidente de la República. Nosotros lo que hemos hecho es coincidir con eso también y asimilar las recomendaciones básicas que plantean, porque son las recomendaciones que internacionalmente Ecuador requiere para proceder a su reinserción internacional. Si aquello consideran algunas personas que es fiscalizarse a sí mismo, me tiene sin cuidado. Ciertamente el Estado ecuatoriano es el único que puede hacer investigación en esas perspectivas, y la sociedad civil debe alimentar la investigación que hagan los organismos públicos y debe alimentar, evidentemente, soportando y presionando y llevando una observación adecuada sobre los procesos penales y además de todos los procesos públicos que se den en torno a áreas susceptibles de corrupción. Pero empezar una polémica por poniendo la carreta delante de los bueyes realmente no me parece adecuado para el Ecuador. Para estar absolutamente claros, y quiero saludar al doctor Ramiro Román, jurista, académico, abogado en libre ejercicio, lo que ha propuesto el gobierno es una política de combate a la corrupción y que en enero, como dijo el presidente, se iniciará esta construcción de esta política pública con una participación evidentemente de la sociedad civil y el apoyo de organizaciones como GIZ y la ONU. ¿Cómo ve usted este proceso para sumar y multiplicar este mal que corroe a la sociedad ecuatoriana como es la corrupción? Doctor Román, muy buen día. Muy buenos días, mi estimado Miguel. Para mí es un gusto de compartir con el doctor Luis Verde Soto y con el doctor Francisco Huerta. Y un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Mi punto de vista realmente es, primero, como un ciudadano ecuatoriano, un ciudadano sudamericano. Yo creo que realmente el efecto que ha dado la corrupción lo tenemos a la vista y lo seguimos teniendo todo el tiempo cuando se ha pretendido luchar, presentar denuncias y que se busca que la fiscalía y los jueces organicen justamente
esas denuncias que son casos específicos que no han caminado. Yo veo la verdad que está sucediendo en el país, por lo menos, con todo el respeto que yo tengo a las instituciones y a las personas que conforman esas instituciones. Pero esa ha sido realmente la única verdad que hemos tenido en esta lucha que conformó la sociedad civil. Justamente, en concreto, comenzamos 7 personas, recuerdo. Muchas de ellas han fallecido ya, pero seguimos vivos algunas otras. El doctor Germán Rodas es ahora el vocero de la Comisión Anticorrupción. Yo no he renunciado nunca a la comisión. Me he mantenido más en el ejercicio de la profesión, pero siempre he pretendido de que se luche frente a una posición de que cumplamos realmente lo que dice nuestra norma, nuestra constitución. En el artículo 195 somos muy claros los ecuatorianos cuando tenemos que la fiscalía es quien tiene que hacer la investigación, pero lo hace con 2 principios: oportunidad y mínima intervención penal. Eso significa que el derecho penal comienza teniendo una limitación bastante grande por obvias razones en el tema de mantener el control en derechos humanos y dar la posibilidad de defensa. Pero el problema es que cuando ya he estado dentro de la práctica realmente esto, lo que ha sucedido es de que yo seguiré preguntando, ¿qué pasa con Manduriaco? ¿Qué pasa con Toachi Pelatón? Caminosca. ¿Qué pasa con Caminosca y tantos sí, casos. Caminosca? ¿Qué pasa con el caso del general Gavela? ¿Qué pasa con tantas denuncias que se presentaron de la Comisión Anticorrupción? Y si hacemos nosotros un análisis de lo que ha sucedido, no vemos mayor avance en la investigación primero, y en segundo lugar ni una intervención siquiera de un juez para dar posiciones claras de mantener una posición de investigación profunda, y en segundo lugar de sanción. A mí me parece realmente que en la práctica no se da lo que se pretende. Podemos tener muchos ideales, y yo realmente felicito esta posición del doctor Luis Verde Soto, en que, como ecuatoriano que es, yo creo que como ecuatorianos debemos tener muchas ideas buenas, hacer un compartimiento, y me gustó mucho que se hable de la academia, que se abre justamente la sociedad civil, que pueda aportar realmente a posiciones claras. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Y el problema sería el tiempo que se cumpla realmente esta posición. Si se tiene en el gobierno tal tiempo de estar en el gobierno, y si tenemos nosotros ya casi un año que se pretende, me parece a mí, llevar a conversaciones, etcétera, el tiempo va a tener más reducción. Si nosotros no controlamos los jueces, tenemos resoluciones de los jueces, vemos que diariamente se cometen una cantidad de barbaridades. Mire, siendo yo abogado, tengo que realmente decir estas cosas. Yo creo que dentro de la posición de abogados, a veces damos prioridad a una cantidad de situaciones diferentes y no pensamos en la sociedad como tal. A veces nos separamos porque somos profesionales libres y creemos que tenemos que hacer cualquier cosa. Pero cuando somos funcionarios judiciales y estamos dentro de la función judicial, vemos que no se cumplen los designios que se tienen que realizar. Yo creo que eso también tiene que tomar en cuenta el señor presidente de la Corte Nacional, un hombre versado, un hombre que cuando ha actuado realmente lo ha hecho en forma suficiente, pero sí creo que se tiene que tomar más mano dura en cierto aspecto, y yo siempre he planteado que el Consejo de la Judicatura no ha hecho un trabajo total y suficiente. Seguimos con una corrupción judicial muy grande, y eso hay que tener mucho cuidado porque vamos a terminar en esas manos, porque cuando hacemos los lineamientos de prevención, tratando de evitar de que haya buenos contralores que hagan su trabajo y que controlen. La Procuraduría General del Estado
que ha tenido serios problemas porque ha perdido las demandas internacionales de Ecuador en su mayoría y hemos tenido que entregar dinero a los ecuatorianos de nuestros impuestos para que se pague justamente a las transnacionales. Y esos juicios, muchos de ellos, también están en la Corte Nacional y estaban en la Corte Suprema. Cuando estuve en la Corte Suprema yo denunciaba estas cosas y los IVAs petroleros eran los primeros problemas que tenía la Corte Suprema de Justicia y se resolvía siempre contra el Estado ecuatoriano. Entonces es gravísimo que eso nos esté sucediendo. Y creo que hay una parte más, yo creo que hay que hablar más a lo práctico. Mire, yo he ejercido la profesión ya hasta 38 años hasta hoy y claro, yo siempre he creído de que la impunidad no debe existir, de que se tiene que seguir luchando porque en los derechos humanos tenemos que seguir hablando de que la impunidad debe ser uno de los puntos de lucha para que se tenga un buen tratamiento de estos derechos humanos para todos los ciudadanos. Pero realmente creo que hemos seguido planteando cosas, reformas legales que se consiguieron en parte, pero sí creo que falta leyes que no se dan paso en la Asamblea y que la misma Presidencia de la República como colegislador, que es el señor Presidente de la República, tiene que departir y tiene que enfrentar. La posición del control económico, esa es una parte. ¿Cómo ingresó esta ley? Yo veo que hubo abstenciones en la Asamblea. Justamente incluso gente del anterior gobierno, del señor Rafael Correa, incluso se abstuvo de dar cualquier comentario. Claro. En esa posición hay posiciones políticas. Claro. Y yo creo que hay en la práctica son diferentes. Claro, hay corresponsabilidad de legislativo también en la construcción de este marco jurídico. Por supuesto, totalmente. Así es. Y eso no se hace. No se ha hecho. Doctor Francisco Huerta Montalvo, ¿cómo ve usted este anuncio de la Política Nacional Anticorrupción que se abre para que haya contribución desde todos los sectores, la sociedad civil, su participación y también con el apoyo internacional? Buen día. Mucho gusto, buenos días. Realmente con simpatía miramos el hecho global de que se busque elaborar con la sociedad civil una política nacional anticorrupción. Primera inquietud es por qué la coincidencia de nombre. Esto da lugar a la sospecha de que se pretendiera reemplazar a la Comisión Nacional Anticorrupción que ya existe, sociedad civil pura, aunque no toda la sociedad civil representada en ese organismo, pero sí buena parte de sociedad civil. Entonces, si desde el Estado se hace otra Comisión Nacional Anticorrupción, por supuesto va a absorber de alguna u otra manera la actividad que ya está haciendo la Comisión Civil, llamemos, de la Comisión Anticorrupción. Veamos qué pasa. Yo no voy a ser tan prejuzgador en términos de decir que esto va a servir solo para barrer bajo la alfombra, pero la sospecha existe. A mí me inquieta más otra cosa, en función de lo que decía el doctor Román. Yo creo que la corrupción es hija de la impunidad. Y la impunidad no puede combatirse desde una Comisión Nacional Anticorrupción, sea esta civil u oficial, pública o privada. Tiene que generarse desde otra parte de la acción, incluso la formación de los juristas, la posibilidad de la anticorrupción. Pero debería ser un sentimiento global de los ecuatorianos frente a todo lo que nos ha causado la corrupción. Adoptar una actitud anticorrupción. En ese trabajo podría el Estado generar mucha actividad y no requeriría generar una comisión anticorrupción con el mismo nombre de la que ya existe. Por otro lado, me inquieta que habiendo en la voluntad nacional, hasta donde yo la conozco, un deseo de cambiar la Constitución de Montecristi, la Constitución que tanto daño nos ha causado, la Comisión Nacional Anticorrupción que se desea crear por cuenta del Estado,
se adscribe a toda la institucionalidad generada por la Constitución de Montecristi, incluso las 5 funciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo he estado pensando que ha sido voluntad de todos los ecuatorianos acabar con este Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, pero se lo sigue manteniendo vivo a pesar de que hay en trámite con las firmas requeridas una petición ciudadana para acabar con esta institucionalidad. El Congreso no la asume y ahí quedan las cosas. Es decir, no es tan sencillo como la voluntad de hacer cosas y decir que va a haber participación para que la gente piense que esa participación está garantizada. Porque en la actual institucionalidad tenemos mucha mala experiencia. En todo caso, se ha hecho repaso de todos los casos de corrupción más famosos que siguen pendientes de una acción de la justicia. Eso genera desencanto y genera suspicacia. Esperemos, por su otra parte, que la comisión comience a andar, ojalá con otro nombre, para que entonces tengamos más elementos para juzgarla, más elementos de juicio, en términos de juzgar la labor que va a hacer. Me inquieta, insisto, la institucionalidad sustentada por todo lo que se ha creado en la famosa Constitución de Montecristi, que es que ya se la asume como un hecho que no va a cambiarse. Ha habido gran presión ciudadana para que esto ocurra de otro modo. Y yo creo que es necesario. Mucha gente sostiene, y yo también, que parte de los males que afligen a la República derivan de esa Constitución, hecha precisamente para fomentar y garantizar la corrupción, vinculada con reformas al Código de Justicia, que también tiene estos mecanismos que ahora generan tensiones en términos de las libertades concedidas antes del cumplimiento de los requisitos que deberían establecerse y revisarse para poder conceder algunos beneficios penitenciarios. No se ha devuelto el dinero que se robaron, pero por haber cumplido el tiempo de estar presos, ya se los libera como posibilidad de prisión domiciliaria. Esto implicaría una reforma, ¿no? Para que, por ejemplo, existe un obstáculo para el cumplimiento del 60% de la libertad, una vez cumplida la pena, poder hacer. Pero quizás, para estar precisos, doctor Luis Verdesoto, porque seguiremos hablando de este tema, el esclarecer debidamente que esto pasa por el establecimiento de una política nacional anticorrupción antes de interpretar que la comisión, aquí va a haber aporte de la sociedad civil para crear precisamente esta política anticorrupción. Pues sí, lo que se trata, yo insisto a mis dos contertulios, que son personas destacadas en la lucha contra la corrupción, insisto en que no pongamos la carreta delante de los bueyes. Si comisión es la forma administrativa adecuada para que el presidente de la República convoque a un grupo determinado de todas las funciones del Estado para converger y alinearlas en torno a una política de integridad pública, pues evidentemente tendrá que llamarse comisión. Si es que alguien tiene un problema con el llamarse nacional y ponerla pública, la pondrán pública. No, ese no es el problema. Anticorrupción no es un apelativo de nadie. Nadie tiene la patente del nombre anticorrupción. Y si comisión es el nombre que tiene que ver con el derecho administrativo, habrá que llamar a comisión. Y si están tan susceptibles con el tema de nacional y quieren llamarla pública, llámenla pública, no hay ningún problema. Lo que sí me pondré notablemente es de que los organismos privados quieran hacer la política pública anticorrupción. Eso sí, habrá incidencia, forma de participación y contribución. Yo quisiera dejar por este rato el momento así. Respecto a los temas del tratado, me parece importantísimo. Primero, la comisión será la modalidad a través de la cual se discuta y se concrete mayores formas de apoyo institucional del Ejecutivo hacia las otras funciones del Estado. Existen muchas formas de apoyo institucional. Ustedes conocen la administración pública, cómo está compuesta.
existen apoyos internacionales que tienen que ser canalizados bajo la conducción del Ejecutivo, porque esa es la disposición general que existe respecto al manejo de la cooperación internacional, etcétera. Entonces, lo que haremos nosotros es apoyar todos los procesos que ya están desencadenados de fortalecimiento institucional y multiplicaremos otros. Si en medio de eso podemos y debemos trabajar información sobre los casos susceptibles de contratación pública, por ejemplo, me encantaría discutir en el país si es que las áreas que hemos determinado como áreas prioritarias para que haya alerta temprana sobre grandes casos de corrupción, sería ideal que la sociedad civil se exprese sobre esos casos y sobre esa forma con que deberíamos trabajar estos grandes elementos de la contratación pública y donde probablemente pueda presentarse alguna susceptibilidad. Es decisión del presidente, en eso sí la conozco de modo directo, es decisión del presidente de que su gestión no tenga, y no tiene hasta este rato, conocidos casos de corrupción. Es evidente, ¿no es verdad? Francisco nos plantea el tema de un país en actitud anticorrupción. De eso se trata, Francisco, de crear un clima anticorrupción en el país que nos permita dejar validada los lineamientos de una política que podamos concretarla como una política anticorrupción, y esta que se ejercerá bajo decisión del Ejecutivo. El día de ayer he asistido a 2 actos que se miran hacia allá. Las preguntas que hubo por parte de gente de la sociedad civil a la presentación del documento hacían relación a educación pública y educación privada. Y ayer en la noche tuve un acto muy bonito de trabajo con la Cámara de Comercio, que ha generado un concurso de chicos, niños y jóvenes respecto a anticorrupción, una construcción de ciudadanía temprana. ¡Qué bien! Vamos hacia allá, construyamos reformas curriculares en todos los niveles educativos y construyamos, ¿no es verdad?, ciudadanía temprana e ir madurando la ciudadanía a lo largo de los diversos momentos del ciclo vital de los chicos. Bien. Estupendo, vamos hacia allá. En eso estamos trabajando. Respecto al tema que Francisco plantea de la modificación de la Constitución de Montecristi, existen caminos absolutamente claros para la modificación constitucional. Y mientras esos no se modifique, tendremos que proceder dentro de la Constitución. Y cuando se modifique, procederemos dentro de la Constitución modificada. Consiguientemente, yo vuelvo al tema central, que es un tema de responsabilidad normal en el Ecuador en la política pública. Tenemos que respondernos a la pregunta de quién hace qué y bajo qué responsabilidad. Y en términos de anticorrupción, ¿quién hace la política anticorrupción? Los organismos públicos con colaboración de la sociedad, pero bajo responsabilidad pública. ¿Quién hace qué en términos de investigación? La hace la Fiscalía, y el doctor Román tiene claridad absoluta sobre cómo se plantean los temas. ¿Y quién juzga? A partir de los elementos de juicio planteados por la Fiscalía, es el poder, la función judicial, y son los jueces quienes hacen. Si nosotros tenemos que entregar todo el contingente a que se mejore la calidad de jueces, y lo debe hacer autónomamente la función judicial, lo haremos. Esto es lo que debe hacer un país, es clarificar quién tiene responsabilidad sobre qué áreas de un proceso, y una vez que están alineadas en base a una conducta ética determinada, vamos a tener un incremento de la eficacia. Lo que yo estoy claro es que un gobierno que no lucha contra la corrupción es un gobierno que no va a poder tener calificativo de buen gobierno. Sí. Y un gobierno que lucha contra la corrupción será un buen gobierno. Es decir, vamos a seguir hablando de este tema porque diciembre y enero será de aportes para la creación de esta política nacional anticorrupción. Previamente a mis invitados, doctor Ramiro Román, a contribuir para que esto se fortalezca y trabajamos en la misma línea. Mire, yo tengo mis puntos de vista, lo he expresado. Lo que hemos pasado realmente ya con las denuncias ha sido quedar allí, buscar archivos, no hacer las investigaciones como se tienen que realizar, y eso realmente sí molesta. Yo creo que en la práctica la lucha es dura porque las mismas instituciones del Estado a veces no han permitido que eso se produzca. Yo espero que realmente la Fiscalía General, la doctora Diana Salazar, que tenemos una interrelación directa. Ella fue mi alumna de la universidad y con mucho gusto digo que fue una buena alumna y veo que ha actuado en lo que ha tenido que realizar y espero que siga actuando como tiene que realizar. Yo creo que realmente las condiciones creo que deben ser objetivas. Yo creo que la objetividad nos va a permitir a nosotros tener con la materialidad, porque hablo como abogado, pero en este momento sí tengo que dejar claro,
si no hay una objetividad clara en lo que tiene que actuar la Fiscalía y que los jueces permitan que la Fiscalía continúe realmente haciendo un buen trabajo, eso va a tener un cambio. Perfecto. En lo demás, el doctor Luis Verde Soto ha dicho cosas que son concretas. Yo creo que como ecuatorianos no podemos estar oponiéndonos de entrada a una cantidad de cosas, pero sí creo que debemos tener en cuenta que la sociedad civil están conformadas por personas de todo nivel y tenemos que ver para los más necesitados. Yo creo que siempre el efecto de la educación que se ha planteado, por ejemplo, es cierto que hay que ampliar el asunto de la educación enseñando cómo se combate la corrupción, pero está primero la educación de la casa, de la pareja. Claro, hay que trabajar en los diferentes niveles, ¿no? Eso es lo que se tiene que trabajar. Yo creo que los padres son el ejemplo de los hijos y los maestros el ejemplo de los alumnos. Ahí tendremos lo demás. Bien, seguiremos hablando de esto. Muchas gracias al consejero gubernamental sobre tema anticorrupción, doctor Luis Verde Soto, el doctor Francisco Huerta Montalvo y el doctor Ramiro Román. Tan fundamental. Aquí debemos no solo arrimar el hombro, sino poner el cuerpo para avanzar en una política nacional anticorrupción. Muchas gracias por el aporte y volveremos a hablar de estos temas vitales para la sobrevivencia de un Estado. Muy buen día. Muchas gracias. Con esto cerramos nuestro espacio. Vamos a continuar con el segmento Clarito Está, con los explicadores economista Vicente Albornoz y economista Sebastián Oleas. Antes, recomendar el programa Controversia de este sábado a 8 horas a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV. Vamos a abordar la situación económica y financiera del Seguro Social Policial, los daños irrogados en sus inversiones, los procesos de investigación en marcha y cómo recuperar sus recursos. Esta semana, la Asamblea censuró al superintendente de compañías, Víctor Anchundia, censuró y destituyó. Pero, ¿cuál es la secuela? ¿Un triunfo político de estos sectores o se va a corregir los temas de fondo como es esta estafa que se ha hecho de más de 900 millones al seguro policial? De eso ya no hablan los asambleístas. Invitados, el coronel Renato González, director del ISPOL, la doctora María Laura Patiño, analista económica e investigadora académica de mercados financieros, y el doctor Hugo Espín, penalista y jurista especialista en temas policiales. Ya viene, Clarito Está. Bienvenidos Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Conmigo, muchas gracias. Esta jornada de esta semana, volveremos el lunes. Muy buen día, feliz fin de semana. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender.